Primera carta de Juan. Juan se convirtió en el apóstol del amor. Era conocido por su dulzura, su afabilidad y bondad. También ha sido llamado virgen, por lo que sabemos no llegó a casarse nunca, ya que no ha quedado constancia de esto. Pero le llamaban así sencillamente por la pureza de su vida. Se convirtió en un hombre caracterizado por su evidente devoción y amor por el Señor Jesús, de modo que durante toda su vida se destacó como el apóstol del amor. Juan es quien nos escribe a nosotros esta epístola, que posiblemente fue la última que se escribió en el Nuevo Testamento y por lo tanto es quizás la última palabra que tenemos de los apóstoles. Procede de finales del primer siglo, como nos dicen algunos eruditos. Fue escrita en la ciudad de Éfeso, donde Juan pasó los últimos años de su vida. Posiblemente fue dirigida a los cristianos en la ciudad de Éfeso, que enfrentaban, como lo hacemos nosotros, los peligros y dificultades causadas por vivir en una vida de un mundo ateo y pagano, dedicado a la adoración del sexo y las costumbres silenciosas y amantes de la sabiduría humana. La principal preocupación es el verdadero cristianismo. Dios guía al apóstol a que pida al pueblo que tenga en cuenta las cosas de vital importancia, lo que hace que la vida sea algo real, por lo que Juan se siente preocupado por una manifestación auténtica del cristianismo, y que son la verdad, la justicia y el amor. La carta nos ofrece un preludio, que es realmente la clave en lo que se refiere a cómo manifestar una vida basada en esos tres elementos fundamentales. Y eso es solo con la relación con Dios, la unidad con Él y una identificación genuina con Jesucristo, lo que puede lograr en nosotros tales cosas. Pero si no tenemos eso, no podremos producir ni justicia, ni verdad, ni amor. Esto resultaría imposible. En una segunda sección, el apóstol enfatiza la justicia. El cristianismo no se trata sencillamente de firmar una doctrina o decreto, ni de afirmar un nombre bajo una declaración de fe, sino también es justicia, lo cual implica un cambio de comportamiento. Lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos acerca del verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba ante el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, Jesús el Mesías. Y estas cosas os escribimos para que nuestro gozo sea completo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y esa sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos ante el Padre, a Jesús el Mesías, el justo, el cual es también la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que lo hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que obedece su palabra, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto pues sabemos que estamos en él.
El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que tenías desde un principio. El mandamiento antiguo es la palabra que oísteis. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas se van alejando y la luz verdadera ya resplandece. El que dice estar en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas, y anda en las tinieblas, y no sabe dónde va, por cuanto las tinieblas le cegaron sus ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque los pecados os han sido perdonados a causa de su nombre. Os escribo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os escribo, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os estoy escribiendo, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os estoy escribiendo, padres, porque habéis conocido al que es desde un principio. Os estoy escribiendo, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es la hora postrera, y según habéis oído que el anticristo viene, así han surgido ahora muchos anticristos, por lo cual sabemos que es la hora postrera. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. No os escribí porque no sepáis la verdad, sino porque la sabéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que vosotros oísteis desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que oíste desde un principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Os estoy escribiendo esto sobre los que intentan engañarlos. Aunque en cuanto a vosotros, la unción que de Él habéis recibido permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad, y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando sea manifestado tengamos confianza y no nos apartemos de Él, avergonzados en su venida. Si sabéis que Él es justo, sabréis también que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué clase de amor. El Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios, y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo, porque tampoco lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como es. Y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica en sí mismo como Él es puro. Todo el que practica el pecado también practica la infracción de la ley,
porque el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Él fue manifestado para que cargara los pecados, aunque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que continúa pecando no lo ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado procede del diablo, pues el diablo peca desde el principio. Para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para que destruyera las obras del diablo. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pues es nacido de Dios. En esto son reconocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que oíste desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué razón lo asesinó? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a vida, porque amamos a los hermanos, y el que no ama, permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner la vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y le cierra sus entrañas, ¿cómo podrá habitar el amor de Dios en él? Hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino con obra y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad, si persuadiremos nuestro corazón delante de Él. Pero si nuestro corazón nos condena, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él conoce todas las cosas. Amados, si el corazón no nos condena, confianza tenemos para con Dios, y recibimos de parte de Él cualquier cosa que le pidamos, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que es grato ante Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesús, el Mesías, y nos amemos unos a otros, como nos ha dado mandamiento. Y aquel que guarda sus mandamientos permanece en Él, y Él en aquel. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si proceden de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesús el Mesías ha venido en carne, procede de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús, no procede de Dios. Y este es el del anticristo, del que habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros procedéis de Dios y lo habéis vencido, pues mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos proceden del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los escucha. Nosotros procedemos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha. El que no procede de Dios no nos escucha. Por eso, conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor procede de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no conoció a Dios, porque Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios en nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si así nos amó Dios, también nosotros debemos amarnos unos a otros.
A Dios nadie jamás lo vio. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha sido perfeccionado en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Cualquiera que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído en el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en Él. En esto ha llegado a la perfección el amor entre nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que como Él es, así somos nosotros en el mundo. En el amor no hay temor, antes bien, el perfecto amor echa fuera el temor, pues el temor lleva en sí mismo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero, y si alguno dijera amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y ese mandamiento tenemos de parte de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, ha nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. En esto, conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesús el Mesías, no solo por agua, sino por el agua y por la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, el testimonio de Dios es mayor, porque este es el testimonio de Dios, que ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio: que Dios nos dio vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os estoy escribiendo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no es para muerte, pedirá, y Él le dará la vida a los que no pecan para muerte. Hay pecado para muerte. Acerca de este no digo que se ruegue. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es para muerte. Sabemos que todo el que es nacido de Dios no peca, pues el que fue engendrado por Dios lo guarda, y el maligno no lo agarra. Sabemos que procedemos de Dios, y el mundo entero yace bajo el dominio del maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesús el Mesías. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos.